Posteriormente a las estructuras for, switch case, en cuanto a las estructuras, bueno, for fue una estructura de repetición, switch case e if fueron estructuras de selección. Si recuerdan, vimos en la for que se podía combinar esta con la if y trabajar en un bucle infinito para que trabaje de forma normal. Otra estructura de repetición es la estructura while, que como nosotros sabemos, while, ¿qué significa en español? Traducción sería mientras. Y se le da ese nombre porque la estructura se va a estar repitiendo indefinidamente mientras la condición se esté cumpliendo. En el momento en que la condición ya no se cumpla, entonces sale, ¿ok? Mientras se cumpla la condición, se ejecuta. Entonces este while es, a diferencia del for, un bucle repetitivo en el cual no se sabe cuántas veces se va a ejecutar. Por eso decíamos que el for es un bucle de repetición que se utiliza cuando claramente se tiene definido el inicio y el fin, a diferencia del while. La estructura es similar, es el while, dentro de los paréntesis la expresión o condición, y dentro de los corchetes el conjunto de sentencias que se van a ejecutar mientras se esté cumpliendo todavía la determinada condición. La expresión se evalúa antes de cualquier iteración, y si es falsa, pues ni siquiera va a entrar, ¿de acuerdo? Si es verdadera la condición, entra y ejecuta las sentencias. Posteriormente vuelve a evaluar por segunda ocasión la condición, y si se vuelve a cumplir, ejecutará por segunda vez, ¿ok? Y así sucesivamente. Hay que tener en claro que si no se cumple la condición, nunca ejecutará las sentencias. Vamos a ver un ejemplo del while. En este caso me podrían decir, Bustos, por favor, ¿me podrías apoyar? ¿Qué hace este pequeño programa? Ajá. ¿Cómo? Ajá. Y mientras se ejecuta el dígito leído, se va a imprimir, luego busca un carácter, después se va a ingresar, ya metemos un carácter de acuerdo a, bueno, la variable. Y ya va a leer o sea, aquí esta parte, ¿qué es? ¿Qué valor toma dígito leído? del decano. ¿Qué es lo que tiene ahí en color como amarillo? A ver, aquí, a ver, espérenme, creo que está mal. Sí, está mal. Está mal ahí. Aquí sería al revés, ¿no? Es el asigno 0 y 1. ¿Se puede asignar los dos? A ver, va de nuevo. ¿Va a entrar? Díganme. ¿Va a entrar para empezar? No entra. ¿Por qué no entra? Pero es que en el while nada dice while, dígito leído. Dígito leído, pero ¿qué significa ese símbolo? ¿Si recuerdan? No, no es diferente. Vean, acá están los operadores lógicos. Vean el operador lógico. Este operador lógico expresa not. Not. Entonces, ¿a qué se refería? Mientras no haya dígito. ¿Cuánto vale dígito leído? Y si le aplicamos un inversor, entonces
¿Sea diferente de 1? Mientras que, Sea diferente. No, mientras no, la condición sea verdadera, va a entrar. Pero ¿cómo es la condición? que sea ¿no? ¿Cómo es la condición? Dígito leído vale 1, ¿no? Ajá. Entonces dice que mientras dígito leído valga 0, va a pasar lo que está. No. O sea, Cero y nueve. no valga 1. O sea, siempre para que se ejecute la condición debe de ser Cero y nueve. verdadera. La condición debe ser verdadera. Se debe de cumplir la condición. Mientras la condición se cumpla, entra. Y yo aquí está poniendo mientras No entra porque es 1. dígito leído negado. Mientras dígito negado sea que 1. verdadero, entras. Pero ahí es. Pero ¿cuánto vale dígito leído negado? Ahí inicialmente vale 1. Pero dígito leído vale 1, pero negado vale 0. ¿Se cumple la condición? No, claro que no, ¿verdad? ¿Cuánto le pondríamos aquí a dígito leído de forma inicial? Cero. Ahora sí entra, ¿ya vieron? Porque ¿cuánto vale dígito leído? 0. Negado, 1. Mientras dígito negado sea 1, entras. ¿Sí está claro? Pues tiene que definir verdadero para hacerlo. Así es. Siempre la condición debe ser verdadera. La expresión testeada. Habitualmente ahí en condiciones se pone una comparación. Si la variable es igual a tanto, si... Pero cuando es una sola variable, debe de ser verdadera para que se ejecute. ¿Ok? En este caso, pues ya entramos. Introduzca un carácter. ¿Qué carácter queremos? Arroba. Arroba. Introduzca. A ver, ahí se terminó. ¿Por qué? Entre el cero y el nueve. ¿Qué hace? Está haciendo una función AND entre el 0 y el 9. Ampersand es AND. ¿Cuál es la AND entre 0 y 99? Y 9, perdón. 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale dígito leído al término de todo esto? 0. Y entonces dígito leído vale 0, negado 1. Se cumple la condición por segunda ocasión y vuelve a entrar, ¿cierto? Pero entonces ahí nunca va a acabar, ¿no? Ahí nunca va a acabar, exactamente. La relación que se hace ahí, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo con 1? Ya no. ¿Cuál sería el resultado de estas? Uno. Nunca va a entrar, entonces. Car vale 1. Entonces sería dígito leído igual a dígito leído ampersand. A ver, vamos a quitarle todo este choro y vamos a ponerle que vale 1. Y entra por primera vez porque valía 0, negado vale 1. Introduzco el carácter y ya no vuelve a entrar. ¿Ya lo vieron? Porque ya le dije que valía 1 y negado vale 0. Y ya no se cumple la condición por segunda ocasión. Ok, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué hace esta? Morales, por favor, ¿me puedes apoyar? ¿Qué hace este pequeño programa? Contador, ¿no? Del Prime cada de uno cero. al 100, ¿no? Aumentando de uno más a 5 Aumentando de 1 en 1. hasta que el Cuando contador no sea siempre es el contador. mientras el contador sea menor, igual Empieza con... ¿Todos de acuerdo? sí. ¿Como quién está trabajando este bucle? Como un for, Ah, sí. ¿cierto? Trabaja como un for porque ya sabemos dónde termina, no hay problema. Sabemos cómo está incrementando, con qué valor inicia y con qué valor va a terminar, entonces es como un for. Y los va a ir imprimiendo, ahí está, desde el 0
hasta el 100. Este estuvo muy sencillo. Siguiente y último, while. Morales, por favor, ¿me podrías decir otra vez? Bueno. Que va a estar en. ¿En qué valor inicia? Inicia en 20. 20. En 20. Ok, y luego, ¿cuál es la condición? El contador sea menor a 100 o mayor a. O no, no dice O. Y mayor. Contador menor que 100. ¿Es menor a 100, contador? Sí. Ok, ¿es mayor a menos 80? Entonces, ¿se cumplen las dos? Sí. Entonces, ¿se cumple la condición del while? Claro que sí, ¿verdad? Entra. Y ahí va reduciéndose. Ok. ¿Cuál es el primer valor que va a imprimir? 20. Después, y así de uno en uno. ¿Hasta dónde? No, es cierto. ¿Va a imprimir hasta menos 80 o hasta menos 79? Menos 79. Mayor. Ahí está. ¿Ya? Desde 20 hasta menos 79. Porque en la última ocasión, cuando valía menos 79, lo incrementa, evalúa la condición y ya no cumple con la segunda parte. Muy bien. Entonces, la siguiente es la estructura do-while. Y esta do-while que tiene diferente de la while. Observen tan solo dónde está puesta la condición del bucle. Está al final, y eso que expresa. ¿Qué es lo primero que hace? Primero hace las sentencias y después verifica la condición para saber si lo repite. ¿Qué diferencia tiene al while? Que primero ejecuta este. El while primero verifica y este primero ejecuta. El while, si la condición no se cumple, no hace nada. Este primero hace y después verifica si se cumple para repetir. Pero siempre se ejecuta al menos una vez. ¿Cierto? Vamos a ver el do while y único ejemplo del do while. ¿Qué hace aquí Olivares, por favor? Aquí tenemos la condición, la que dice una que es el contador menor a 100 y 5. El contador es 200, por lo tanto no se va. Sí. ¿Qué imprime? ¿Qué imprime? Nada, ¿verdad? Nada, porque no se cumple la condición. Pero primero lo hace, ¿no? Se lleva a cabo y ya No después- sé, pues eso lo están diciendo. Bueno, lo hacen, pero no cumplen la condición. Entonces, ¿qué va a imprimir en pantalla? 200. 200, Olivares. Porque primero imprime y ya después pregunta para saber si repite. 200. O sea, imprime 200, luego 200 lo incrementa a 201 Ajá, es lo que imprime. y pregunta, ¿201 es menor o igual a 100? Negativo. Negativo, entonces ya no repite. Ok, entonces nada más imprime 200. Y si le pusiera aquí 80, Olivares, Entonces sí, llegaría hasta 100. llegaría hasta 100. ¿Todos de acuerdo? Ah, sí, sí. Ok. ¿Dudas? ¿No? Perfecto, entonces ya está. Veamos los arreglos entonces. Un arreglo, estamos hablando que es un conjunto o acomodo de datos que se van a almacenar en una variable. Esa variable no nada más tiene un valor, tiene múltiples valores, pero ordenados, acomodados, como una matriz o un vector, ¿sí? Como poníamos hace rato el ejemplo
de esa matriz de caracteres. Ese sería un arreglo. ¿Cómo podemos diferenciar un valor a otro de los que se encuentran almacenados en una variable de tipo array? Se diferencian a partir del índice fila columna en el cual se ubican, sus coordenadas, como quien dice. La forma general para especificar o declarar un arreglo es especificar primero qué tipo de datos va a contener. Contiene caracteres, contiene enteros, contiene flotantes, qué tipo de datos. Después, qué nombre se le da. Ese es el identificador. Y entre corchetes establecer la dimensión. Esto es opcional. Se puede poner la dimensión o se puede omitir. Vamos a ver un ejemplo de inicialización. Hojas, Morales. ¿Qué tipo de arreglo es la variable hojas? Ajá. Es entero, ¿verdad? Es un arreglo entero. Pues no, ¿cómo va a ser arreglo? ¿Qué no ves que tú solo tiene un valor? Esa no es arreglo. Esa es una variable de una sola dimensión. Pero este sí es un arreglo. Una variable hasta ahorita la habíamos definido como arriba. Declarábamos que hojas era entera y su valor era 34. Tenía un único valor. Sin embargo, temp es una variable que se supone almacena temperatura. Y estas temperaturas son enteras. ¿Y cuántos valores tiene? 24. Esa es su dimensión. Observen que yo al especificar que su tamaño es 24, se le reserva el espacio en memoria, así como las variables de CodeBlocks, no, ¿cómo se llamaba? En el MPLAB, en la directiva para declarar, no era CodeBlock, no, era CBlock. Era como CBlock. Una vez que especificamos eso, crea en memoria un espacio, un tamaño reservado para esa variable. Aquí, dependiendo del tipo, va a ser cuántos bytes va a reservar. ¿Me podrían decir cuántos bytes ocupa en memoria la variable temp? ¿Cuántos bytes ocupa en memoria la variable temp? Es que es una variable entera, ¿no? Entonces tiene 24 valores por 2. ¿Vale 4? 2. Vale 4, ¿no? 4 por 24. Exactamente. 4 por 24 es la cantidad de bytes, ¿no? Muy bien. Observen que aquí están ocupados los 24 espacios. El elemento 0 es el 15, el elemento que está en el índice 1 es el 18, el que está en el índice 23 es el número 12, el final. Este 12 es el que está en el índice número 23. Entonces su índice inicia desde 0, ¿ok? Hasta n dimensión menos 1. Bueno, aquí es importante. Yo dije que tenía 24 espacios. Pero si yo nada más inicializo el que está en la localidad 0, ¿qué pasa con el resto de los 23? Se inicializan en 0. ¿Sí? Nada más. Si yo, repito, si yo nada más hubiese puesto int temp 24, va a tener 24 datos. Y 24 espacios de 4 bytes. Igual a llave 15 y cierro la llave. Punto y coma. No nos cargó un valor. Y ese número 15 quedó en el índice 0. En el índice 0. ¿Y qué pasa en el índice 1 al índice 23? ¿Nulos? No, ceros. Se inicializa en 0. ¿Por qué? Porque yo ya declaré que esa variable es de 24 bytes. Perdón, de 24 datos. Entonces, aunque yo no los haya inicializado, les da el valor de 0. Sin embargo, ¿qué pasaría si intento introducir más datos de los que tengo reservados? Si intento introducir 25.
Dice, dependiendo del compilador, puede ser que se tenga un error, o puede ser que me deje hacerlo, pero me dé un warning. O puede ser que de plano no me deje, que marque como error. El compilador, ¿cómo lo toma? Sí, depende del compilador. Observen, esta es otra forma de declarar un arreglo. Inicializo el arreglo, o más bien lo declaro como una variable de temperatura de tipo entero, pero es un arreglo. Tan solo al ponerle los corchetes ya estoy diciendo que es una variable de tipo arreglo. ¿De qué tamaño es? ¿Quién sabe? Entonces, yo nada más dije que es arreglo, después la puedo inicializar. Y a medida que le vaya metiendo datos, los va añadiendo. No hay un valor fijo de espacio reservado para ella, porque no se definió. Así nada más y lo ponemos así como así. Sí, se puede así. Al inicio, donde declaras todas las variables, y ya después esa variable la ocupas en el proceso, y a medida que le añadas datos, pues va ampliándose la dimensión de la variable, del arreglo. O bien, si nos llega una variable de tipo arreglo y no sabemos de qué tamaño es, pues únicamente podemos hacer uso del sizeof. Ya sabemos que tiene datos enteros, checo cuántos bytes tiene, dice que cada entero tiene 4 bits, y si resulta que yo leo que son 20 bytes los que ocupa la variable, ¿cuántos datos tiene? ¿Cuánto dijo? 20 bytes. Yo le aplico sizeof a temperatura y me dice sizeof 20. Yo sé que ese sizeof me dice el número de bytes. Pues tiene 4, 5. Tendría 5 datos almacenados, ¿ok? Es decir, esto, ¿no? El número de elementos sería sizeof de la variable temp y dividirlo entre la cantidad de bytes que corresponden a un entero. ¿Sí? Y ya así por ende sabemos, dentro del código, eso dentro del código, si yo capto la variable en X proceso y desconozco su tamaño, lo puedo hacer así. Dice, otra cosa muy diferente es introducir datos en elementos que no existen. Lo más probable es que al ejecutar este código el ordenador se haya bloqueado y deba reinicializarlo. ¿Por qué? Porque yo intento introducir datos en algo que no existe, ¿no? El problema es que estamos intentando escribir el elemento que no existe y puede ser en un determinado lugar de la memoria que está ocupado para otra cosa. Tal vez lo está ocupando el sistema operativo para ejecutarse. Y si yo voy y almaceno algo en una determinada posición, pues puede estar afectando la ejecución del Windows y se bloquea mi computadora. Puede suceder. Porque no pierdan de vista que cuando estamos compilando aquí en C, el compilador hace uso de la memoria RAM. Y la memoria RAM la ocupa también Windows para ejecutarse. Es interesante saber cómo funciona una cadena por dentro. Por eso vamos a ver cómo se inicializa. Veamos un ejemplo. Aquí, ¿cuál es la variable arreglo? Se llama nombre. ¿De qué tipo es? Char. ¿Cómo se está inicializando? Con los caracteres Gandalf. La G, ¿en qué índice queda? En el 0. La A, la D, y así sucesivamente. Cada carácter se almacena en un índice distinto. Por eso es un arreglo de caracteres. Puede captar más de un carácter, porque no olviden que un char, ¿cuántos bytes ocupa? 8 bytes. 8 bytes. Un carácter 8 bytes. No es cierto. 8 bits. Un byte. Un carácter, un char, acuérdense, era un byte. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el código ASCII de un carácter, ¿cuántos bits necesita? De 7 a 8 bits, nada más. Entonces caben en un byte.
un carácter. Cualquier carácter que quieran, cualquier símbolo cabe fácilmente en un byte. Entonces, ¿qué va a hacer esta? Imprime la cadena texto y después imprime el nombre, pero manda a imprimir toda la cadena de caracteres que están contenidos en el arreglo nombre. Y posteriormente imprime el tamaño de la cadena. ¿Me pueden decir cuánto va a dar el tamaño de la cadena? Sería 7, ¿seguros? Es que lo estaba tomando Sí. como. No, ¿cuánto vale? Es char, ¿no? Dijo. Sí, Ah. 7. Echarles la Bueno, mano. también valían 2, ¿no? 14. ¿Cómo? Es tipo char, ¿no? Y la Sí, es tipo char. Valían 2 bytes, ¿no? No, 1. Valía 1. Entonces, La char es un byte. ¿Me va a dar 7? ¿Seguro, Blas? Sí. ¿Bustos? ¿Cuánto me va a dar? ¿No sabes? Ahí vamos a Las copiarlo. comillas valen como. 1, 2, 3. Ah, pues ya aquí está abajo. No, no va a dar, bueno, a ver, 7. vamos a copiar. Voy a hacer uno nuevo. Un nuevo archivo. Voy a hacer un nuevo archivo. Observen, esta es otra forma, sin hacer un proyecto. Cuando van a hacer uso, eso se los aclaro porque se me pasó a comentar. Cuando quieren hacer uso de un programa con la función main que utilice sus argumentos de entrada argv, entonces forzosamente en proyecto. Si es una función que no requiere esos argumentos de entrada de la función, en un simple archivo de código fuente. Por ejemplo, yo le doy file, new, file, voy a hacer un archivo nuevo, pero un archivo nuevo de código fuente. Aquí está, ¿ya vieron? Fuente de C o C++. No voy a hacer un archivo de cabecera ni un archivo vacío, quiero un archivo de código fuente. ¿De qué tipo lo quiero? ¿C o C++? C. ¿Cuál es la ruta? Le voy a dar, quedamos que era C programas, ¿no? C programas. ¿Cómo le quieren llamar? Prueba. Ah, no, ¿cómo se llama este? Arreglo, ¿verdad? Array. Punto C. Y ya lo finalizo. Pongo el código. Lo compilamos y lo corremos. ¿Y cuántos decían, chavos? 7. ¿Y cuántos fueron? 8. ¿Por qué? Está mal, pero No, no está mal. no, porque no puede imprimir. Vean, ¿qué pasa si yo le pongo Gandalf? Gandalf, El grande. el grande, El blanco. el blanco, ¿no? Aquí ya un espacio, lleva 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Cuánto me va a dar? 32. 18. le dan. 18. Siempre me da un byte más, porque siempre se almacena un carácter más. ¿Cuál es? Aquí está. Pero es un carácter más, ¿no? Porque esto es equivalente. Si yo lo hubiese guardado, no como cadena de caracteres, sino como carácter por carácter, tendría que haber sido de esta forma. Observen. ¿Cuál es el elemento final de mi cadena? ¿La vieron? Para indicar que ahí termina la cadena de caracteres. 0, no es 0, es O. Si tendríamos que llenar- Digo, no es O, es 0. ¿Qué significa? Término de arreglo del arreglo.
Entonces arriba ya lo da por default, abajo lo tendríamos. Así es, Si nosotros no pusiéramos esa de allá, marca error. no se ejecuta. Vamos a ver. Fíjense, vamos a correr este. Cambio y ejecuto. Y aquí me da. Bueno, aquí es que aquí está mal, no. Ahí está. ¿Ya? Ahí está, es equivalente. Gandalf, ¿ya lo vieron? Lo mismo. Si no lo pongo. ¿Qué pasó? Observen cómo toma el arreglo. No lo termina adecuadamente. ¿Qué son estos últimos garabatos? ¿Lo vieron? Tengo que darle el término del el vacío, el nulo. Ese equivale al nulo ya. Y ese nulo termina el arreglo. ¿No puede guardar texto así en una variable sin que sea arreglo? No se puede porque la variable debe de ser capaz de captar todo ese arreglo. Es como si yo quisiera ponerme una camisa tuya. Nomás no. O sea, yo, el espacio interno en tu camisa, el espacio interno en tu camisa es muy pequeño y no quepo yo. ¿Me explico? Entonces, no puedes poner varios caracteres en una sola variable si no es arreglo porque no cabría. Una char solamente tiene un byte y en ella cabe un solo carácter. No pueden caber varios. ¿Cierto? Entonces necesitas un byte para cada carácter y eso ya conforma un arreglo de caracteres. Por eso se llama así, arreglo de caracteres, un acomodo de bytes. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Abusados porque viene un ejemplo y después viene ejercicio. Porque estábamos esperando. Y ese ejercicio pues será de tarea porque ya es viernes de party. Y vean el ejemplo. Bueno, esta parte pues ya saben. El archivo de cabecera estándar de entrada y salida, que es el que tengo que añadir para poder hacer uso de mis funciones printf y scanf. Si no lo añado, pues no encuentra esas funciones. Posteriormente declaramos dos variables de tipo entero, que es y también la variable j. Dos variables de tipo entero estáticos, específicamente, más bien una variable de tipo entero, que es un arreglo de 5 datos, y esta tiene los números 3, 7, 1, 5 y 2. Aquí no aplica lo del carácter nulo. Después la cadena 1, que si se dan cuenta, se está dando un espacio de 16 caracteres, pero solamente se están usando 7, ¿no? Ajá. 6 y el nulo, ¿no? Nulo, sí. Y una cadena de caracteres 2, que observen, es la misma declaración. Tiene exactamente lo mismo que la cadena 1, pero de forma manual, carácter por carácter. Y posteriormente una cadena, pero de tipo A, que es de tipo matriz. Y está el 1, después el 22, el 333, 444 y 5555. Y el 54321. Y luego la variable b, que tiene algo similar. Y un apuntador que tiene cadena, que va a imprimir en pantalla. Printf, enteros. Me va a imprimir los enteros desde el índice 0 hasta el índice 1, y cada vez que imprima uno lo pasará a la siguiente fila, ¿cierto?
Luego imprime la cadena de caracteres número 1, más bien el texto, pasa a la siguiente pantalla y después imprime toda la cadena. En tipo cadena de caracteres, si observan dice %S, ¿ok? Y dejará 2 espacios después de imprimirse la cadena. Después está la cadena 2, va a imprimir el contenido de la cadena 2, que era lo mismo, y dejará 2 espacios después. Después imprime la A, deja un espacio, y va a imprimir, como la A es entera, pues va a ir aquí revisando filas y columnas para ir imprimiendo cada uno de los caracteres, de los datos, almacenados en nuestra variable. Y así sucesivamente para la variable B y para la C. Y ahí termina el programa. Y este es el ejemplo 3. Vamos a verlo corriendo, ¿no? Achirrión, ¿dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Ejemplo 3, aquí está. Es este, ¿no? Observemos, es el mismo que estábamos mostrando ahorita en pantalla. Vamos a darle correr y vean que es lo que queríamos, ¿no? 37152, después el texto cadena 1 y el contenido de cadena 1 es cadena, después 2 espacios, el texto cadena 2, su contenido, la variable A y su contenido, la variable B y C. ¿Cómo imprimió esto del contenido? ¿De cuál? No, sí, De las que son cadenas de caracteres, basta poner imprímeme la cadena de caracteres y se acabó. Pero las que son arreglos que contienen diferentes datos numéricos, ahí sí tienes que ir fila columna, almacenándolos. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a quitarle esto, vean. Le quito este y nada más le voy a poner que J vale 0, ¿no? Le quito esto y le voy a poner, abro una llave y pongo J igual a 0, punto y coma, printf, y de ahí cierro la llave. ¿De acuerdo? A ver. J está definida. A ver cuál es el error aquí. Ah, qué bruto soy. Ah, no, sí está bien. ¿Cuál es el error ahí? A ver. Ah, ya, aquí me lo comí. Perdón, lo puse después. Era acá la llave. Ahí está. Ah, sí, seré pasguato. A ver. Sosa y Llave. J igual a 0, punto y coma. PNF. Y ya. Ya no sé, pero otra vez, que te hago otra vez. Yo también lo hice. Ahí está. Oye, y se la pasas a Leiva y a Nelly. Aquí es a donde acá dice que es. ¿Ves? Hasta la Champions, bueno. Hacer bueno ahí. Observen. Sí, ¿verdad? Observen. Aquí solamente se imprimió la fila. Para A solamente se imprimió de la fila 0 a la fila 1, pero no barrimos las columnas, solo la columna 0. O sea que todo esto, observen, todo esto es la fila número 0.
Y a partir de aquí empieza la fila número 1. ¿Ya lo vieron? Toda esta, repito, es la fila número... Hasta el 55, 55. Hasta antes, hasta aquí es la fila 0. De aquí en adelante es la fila número 1. Porque vean, ¿Por qué no le pone un T para que se... un guión T. Diagonal T, perdón. Ah, bueno, si quieren. Lo que pasa es de que observen cómo está. Está por el bucle, ¿no? Ujú. Sería el término de... Bueno, aquí lo modificamos. ¿Cómo le haríamos para que al término de la fila lo haga? Aquí tendríamos que ponerle una llave y otra llave. Y un print después, ¿no? Aquí. Para que me haga al término de toda la fila. Ahí está, ¿no? ¿Ya viste? Primero la primera fila y luego la segunda fila. ¿Cómo lo puso? ¿No me puso la llave? No. Sí, no. Observen. Ah, No tenía llaves porque nada más ejecutaba el for. Acuérdense. Por eso puse la llave para decir que estas dos instrucciones pertenecían a este for. ¿Ok? Primero ejecuta el for, donde imprime lo correspondiente a toda la fila. Y cuando termine la J es porque terminó la última columna. Y entonces sí, al terminar toda la fila, porque ya imprimió el elemento de la última columna, me da un fin de carrera para que la fila número 2, cuando I pase de 0 a 1, empiece desde el lado izquierdo. ¿Cierto? Sale, chavos, pues nos vemos. Aquí le faltó un número, coma, 0. Y lo vuelvo a correr. Ah, no. Ah, no, por el nulo. Por el nulo, ya está, vámonos. Porque ya está. Nos vemos. Mañana. Les deseo un excelente fin.